Muchas gracias, doctor Mena, por la presentación. Bueno, es hora de que hablemos también de nosotros. En migraña ya hablamos de muchas de ustedes. Vamos a hablar un poco de lo que es la migraña en hombres, en la población masculina, que si bien es cierto es el mismo espectro, es un poco diferente también. Bien. Comienzo siempre con literatura por aquello que en la literatura está todo, solo que a veces no leemos, ¿no? Y ahí estaba básicamente consignado todo. Este es un autor nuestro, colombiano, Premio Nobel de Literatura, García Márquez, en su crónica de una muerte anunciada, donde muy pocas veces en la literatura se hace referencia a hombres con dolor de cabeza, usualmente son más mujeres con dolor de cabeza. Pero bien, tampoco Santiago Nazar, que es el autor principal, o mejor, el personaje principal de esta novela, reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con un dolor de cabeza tremendo, con náusea y una molestia excesiva a la luz. Unido a esto, un sedimento de estribo de cobre en el paladar, y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas. Es curioso porque su madre, cuando lo asesinan ese día, Plácida Linero, lo único que se acuerda de su hijo es que tenía dolor de cabeza y por eso tuvo una cefalea crónica diaria que nunca se le quitó, porque era la forma de recordar a su hijo cuando estaba buscando unas aspirinas para su dolor de cabeza. Hablemos un poco de las generalidades del dolor de cabeza, que seguramente lo vemos bajo ópticas totalmente diferentes. O sea, para los hombres tenemos un bloque específico, a las mujeres otro bloque específico de dolor. Y comenzamos a ver un poco la diferencia. Lo primero, que además de ser prevalente en hombres, también es discapacitante. Hasta un 38% de los hombres experimentamos por lo menos 6 días de trabajo perdido al año por dolor de cabeza. Y en promedio tenemos que tener más o menos 4 días de reposo en cama por el dolor de cabeza. Así que definitivamente esto impacta de forma importante. Pero vean ustedes, cuando hacemos la comparación en qué tanto impacta la migraña en mujeres con hombres, las cifras son prácticamente iguales. Estadísticamente no hay una diferencia. En cuanto a su vida social, 88-82%, salud general, su vida familiar, el impacto de la vida laboral y sus relaciones son esencialmente muy parecidas en encuestas muy grandes de lo que ocurre en migrañas con mujeres y en migraña en mujeres, y en migraña en hombres. Tal vez la diferencia está en que los hombres tenemos menos posibilidades de consultar y también es diferente cómo se experimenta, se trata y se afronta el dolor de cabeza. Muchas de las encuestas grandes que se le pregunta a los hombres con dolor de cabeza dicen que no tienen ningún apoyo médico porque tienen que lidiar con el dolor solamente cuando es necesario, ¿no? Es decir, no consultan mucho y aparte de eso, cuando consultan tampoco se sienten muy entendidos con esto, ¿no? Utilizan los recursos de salud con menos frecuencia y cuando se hacen encuestas, usualmente los hombres consultamos menos por dolor de cabeza si comparado con otras patologías como el dolor de espalda y el insomnio, al cual el 80%, si le preguntan, consultaría a un médico, pero menos del 40% de los hombres irían a un médico por dolor de cabeza. Entonces, esto viene siendo además traído muy de la mano con la charla anterior sobre el estigma, que es una enfermedad usualmente de mujeres, ¿no? Cuando miramos las razones por las cuales consultamos nosotros a urgencias, el primer motivo de consulta es el dolor abdominal, el segundo la fiebre, tercero dolor torácico o síntomas relacionados con ellos, el cuarto la tos y el quinto el dolor de cabeza. Igual sigue siendo también importante, tal vez no sea el primero como ocurre en el género femenino, pero sí definitivamente es algo importante también. Aquí comienzan a ver las diferencias que son bien interesantes. El número de migrañas al mes suele ser menor en hombres que en mujeres, la duración es menor también y la intensidad es menor. Pero vean ustedes que la diferencia es muy poca, sigue siendo también frecuente, incapacitante y costosa. ¿Qué hace que las mujeres tengan más dolor de cabeza? Precipitante, el calor, los cambios de temperatura. En el hombre el ejercicio suele ser un factor importante. Le molesta más a nosotros, nos molesta más la luz en algunos estudios, a otras les molesta más los olores específicamente. Los hombres están mucho más deprimidos asociados al dolor de cabeza y las mujeres con mucha más náusea y cerca de un 11% de los hombres toman menos medicamento que las mujeres en dolor de cabeza. Sin embargo, otras series hablan que un precipitante muy importante y además un exacerbador del dolor de cabeza son los olores. Personalmente pienso que esa parte del olor es un criterio que debía estar mucho más en los criterios de la IHS
para dolor. En cuanto a intensidad, ya lo mencionamos, suele durar un poquito más el dolor de cabeza, más en mujeres, y suele ser un poco más frecuente, pero no con tanta diferencia como nosotros quisiéramos tener. En la parte genética, más en estos modelos monogénicos de migraña que son raros, pero que nos han permitido entender cómo funciona la migraña, cómo funcionan los medicamentos, específicamente los triptanes, se ha visto, y vamos a mencionar un poco más adelante sobre esto, que la mayoría de modelos animales, murinos, etcétera, son hembras y no machos, y hay diferencias en las respuestas como tal. Entonces, adicionalmente a esto, también en diferentes especies hay diferencias también muy marcadas en cuanto a la fisiopatología. Cuando se hacían algún tipo de tratamiento en estos modelos de migraña hemipléjica o forectomías, etcétera, cambiaban y los niveles de estrógeno de los modelos de animales cambiaban directamente las percepciones, sobre todo en estas migrañas monogénicas como las migrañas hemipléjicas familiares. En cuanto a la epidemiología, pues 2 a 3 veces más frecuente en mujeres, ya lo sabemos, pero la prevalencia en hombres de migraña puede llegar hasta un 9%. Y el pico más grande de migraña está entre los 25 y 34 años en hombres comparado en muestras muy grandes con mujeres. Luego, más o menos vienen, si se suben algunas, sigue también nosotros teniendo ese mismo comportamiento en los cuadros de epidemiología. Claramente, cuando miramos los factores sociodemográficos, muchos artículos publicados en esto, el sobrepeso y la obesidad es muy importante, y sabemos que la obesidad tiene cambios directamente inflamatorios y hiperactividades vasculares, incrementa el CGRP, adipocitos y adipocitoquinas están aumentadas, se incrementa el tono simpático, se produce una sensibilización central, y hay una serie de cambios directamente con la obesidad que son factores perpetuantes de esto. Y adicionalmente a esto, pues estados protrombóticos y comorbilidades que hacen que sea mucho más difícil tratarlo. Luego la obesidad en nuestra población masculina es un factor de riesgo de cronificación, además y de refractariedad al tratamiento. Adicionalmente la migraña no viene sola, hay comorbilidades específicamente vasculares, ginecológicas como la endometriosis, etcétera, pero específicamente el sistema cerebrovascular y el sistema cardiovascular son mucho más afectados en la población masculina que en la población femenina, y claramente esos imbalances hormonales, factores de riesgo, inflamación sistémica como la obesidad, el uso crónico de antiinflamatorios no esteroideos, foramen oval permeable, etcétera, y el sedentarismo hace que esto aumente un poco más, y las cifras nos lo muestran así. En este estudio Cameo, que fue el que recogió una gran cantidad de pacientes con migraña crónica, vemos que en lo que ganamos nosotros en estas comorbilidades está esencialmente en la enfermedad coronaria, en la hipertensión, en las úlceras y en la enfermedad cerebrovascular. Luego, definitivamente la parte vascular sí es mucho más, afecta mucho más a los hombres, no quiere decir que mujeres no, pero es así. Y como estudios, mejorando el riesgo cardiovascular en hombres, mejora también la perspectiva en este estudio bien interesante, cómo el hacer la parte de ejercicio físico, etcétera, mejoraría claramente el hecho de tener a estos pacientes con ese riesgo tan importante. En cuanto a cefaleas secundarias, o por lo menos en cuanto a la clasificación de las cefaleas, sabemos que de 10 pacientes que veamos con dolor de cabeza, 9 son primarias y 1 es secundaria, y claramente tenemos que la migraña sigue siendo, dentro de las cefaleas primarias, así sea menos frecuente en mujeres, la cefalea más frecuente en hombres. Luego le vienen todas las cefaleas que tienen que ver con patologías de senos paranasales, etcétera, cefalea asociada al estrés, la cefalea tipo clúster, la cefalea tipo tensión, en fin, la cefalea crónica diaria, pero las cefaleas primarias, la principal es la migraña. Y en estos factores precipitantes de migraña, que son casi como el premio mayor de una lotería de estas mal ganadas, ¿no?, en el cual la migraña es el premio mayor de la rifa, pues vemos que definitivamente en hombres tenemos el estrés, el hambre o el ayuno. Mencionaba ahora Lucas lo importante que es el ayuno para generar dolor de cabeza no solamente en la población femenina, los olores que ya lo mencionamos, la deshidratación y los cambios en los patrones de sueño que son importantes también en la fase para nosotros. Ya lo mencionamos también como esta parte de comorbilidades aparece la litiasis renal, pero esencialmente para que ustedes lo tengan en cuenta son enfermedad cardiovascular o cerebro cardiovascular y la obesidad como factor importante. Nosotros solemos no ir mucho al médico y esperamos esencialmente ir ya al final del camino, ¿no?, ya cuando ya definitivamente, y nos lleva usualmente nuestra esposa o nuestra pareja, porque solemos no ir al médico porque creemos que podemos manejar todo nosotros mismos, ¿no? Entonces, usualmente, y eso se ha medido, el paciente, el hombre no consulta usualmente, y por dolor de cabeza, ya lo mencionamos en las diferentes encuestas, pero lo que sí es que cuando nos ponen un tratamiento preventivo, inicialmente lo duramos un poquito más tomándolo comparado con las mujeres. Bien.
Tenemos adicionalmente que el estudio prospectivo, tanto en ataques de migraña perimenstruales o menstruales, comparado con hombres, un estudio publicado recientemente en la revista Headache, pues son mucho más de mayor duración y suelen tener más síntomas los que son usualmente en población femenina que masculina, pero también lo tenemos claramente demostrado. En cuanto a fisiopatología, recordar que la trigeminal fue un papel muy importante, la parte trigeminal, la parte simpática y parasimpática era lo que los semiólogos antiguos mencionaban, que el paciente y le dice a uno que la cara se le pone rojísima, que las orejas se le ponen rojas, que siente que la tensión está alta. Posteriormente viene una sensación de palidez y náusea y ya obviamente el dolor está instaurado antes de esto, esta fase trigeminal, simpática y parasimpática propia de este fenómeno. Y ese fenómeno de neuroinflamación, donde claramente se liberan sustancias pronociceptivas, se produce una vasodilatación, se produce además una extravasación de proteínas con degradación de mastocitos y activación de la glía, que me parece que es muy importante y creo que hacia allá deberíamos pensar un poco, mirar la glía no solamente en enfermedades desmielinizantes y degenerativas, sino también en migraña como factor importante. La génesis de la migraña está en el hipotálamo claramente, lo sabemos por lo menos ahora, seguramente cambiará en un tiempo. Ortega y Gasset decía que cuando enseñes, enseña a dudar de lo que enseñes, porque seguramente eso no será, y probablemente en algunos años será seguramente otra patología, otro sitio, pero en este momento el hipotálamo sí que nos explica básicamente todo. Y tendríamos esencialmente, claramente, otras cosas importantes. Tendríamos cómo va esa fibra tipo C, se produce la liberación, extravasación de proteínas y posteriormente una característica importante, la fibra tipo A delta y la integración ascendente. Si yo tuviera que resumir la migraña en una diapositiva, pues estaría acá. Tanto la onda de presión cortical como la activación hipotalámica nos libera sustancias pronociceptivas, esto produce una vasodilatación, luego se produce una activación de las fibras tipo A delta, de segundo orden, pero adicionalmente hay una activación específica de esas células satélites, esas células gliales, que son muy importantes y lo vemos en estos artículos, cómo definitivamente esa glía sensibilizada disminuye el umbral de migraña y nos va a conducir a un aumento de la frecuencia de dolor. Si miramos un poco lo que ocurre a nivel del ganglio trigeminal, vemos que existen unas vesículas, específicamente de CGRP en un 68%, de PACAP un 23% y CGRP y PACAP de las dos en un 9%, cuando van en una vía ortodrómica y antidrómica claramente demostrada. Pero a su vez, en la fibra tipo C, que es la primera que se activa, donde se libera el CGRP, encontramos algunas diferencias ya importantes. La primera de ellas es que tenemos receptores de amilina en esa fibra tipo C, que nos va dando un poco de importancia sobre algunas moléculas, específicamente los gepantes, sobre acción directa sobre la fibra tipo C, que no tienen los anticuerpos monoclonales que actúan en la fibra tipo delta. Esto lo quiero mencionar porque claramente viene esto, que hay diferencias en estos modelos murinos, en lo que estamos viendo nosotros, que ocurre a nivel del ganglio trigeminal, tanto en modelos masculinos, o mejor machos, y en hembras. Entonces es mucho más, hay mucho más CGRP a nivel del ganglio trigeminal y de las vías trigeminales que en hombres, y eso lo ve uno en la práctica clínica, como por lo menos en anticuerpos monoclonales la respuesta es mucho mayor en mujeres que en hombres, independiente que esto sea debido claramente a lo que sean más frecuentes. Adicionalmente, vean ustedes acá receptores de estrógenos, tanto a nivel de los vasos piales como a nivel de la trigeminovascular y sobre todo en la parte descendente del quinto nervio craneal. Luego, el estrógeno juega un papel importante, pero no solamente el estrógeno, sino también la prolactina. Estudios bien interesantes recientes nos muestran receptores de prolactina también muy ligados e implicados también en la génesis del dolor de cabeza. Entonces, claramente entendemos que hay una cantidad de factores, no solamente CGRP, sino hormonales o neuroendocrinos que hacen que sea diferente. Y el CGRP sabemos que está elevado tanto en pacientes con migrañas episódicas y migrañas crónicas y que se puede medir muy fácilmente en saliva, se puede medir también en el líquido crevicular, que es ese líquido que está entre el diente y la encía, o se puede medir en suero. Y claramente vemos cómo definitivamente, si vemos las fases de migraña, el CGRP se correlaciona directamente con la fase de dolor, no las otras fases de la migraña, sino solamente dolor, pero también existen ataques de dolor de cabeza no necesariamente dependientes de CGRP. Y sabemos ya que el CGRP está mucho más implicado y mucho más abundante en mujeres que en hombres, luego claramente habrá una diferencia en cuanto a la respuesta. Y esto es lo que les decía, básicamente lo resume, que el CGRP está mucho más marcado en modelos murinos
hembras que machos, y esto no significa que los tratamientos estén dirigidos o que no funcionen en hombres, simplemente que podrían tener una mayor respuesta en mujer. Y entramos a algo que es bien interesante sobre el sistema linfático, que es algo que ha tenido muchísima fuerza en otras patologías y en migraña no es la excepción. Y nos paramos otra vez en la literatura porque vale la pena mirar hacia dónde estamos. En Otelo de Shakespeare, en esa parte, en la escena 3 del acto 3, donde Desdémona le dice básicamente a Otelo que porque habla entre dientes, si es que está malo, él dice que le duele la cabeza y ahí sin duda es por el insomnio, pero pronto sanará, yo te vendaré la cabeza con presión de la arteria temporal externa superficial, antes de una hora estarás aliviado, ¿no? Es lo que usualmente hacían nuestras mamás y nuestros indígenas de amarrarse algo en la cabeza, etcétera. Eso estaba básicamente descrito claramente, y el sueño aquí relacionado con la génesis del dolor de cabeza. Pues sabemos que ese sistema linfático es un sistema de drenaje que funciona más en las noches, que el hecho de no dormir bien hace que ese sistema linfático no funcione bien y que esos productos de desecho no se puedan recambiar, y eso nos hace claramente entender cómo definitivamente en las fases de sueño, como lo vemos en esta gráfica, entre más dormamos y tengamos un sueño más profundo, tenemos una mejor circulación del sistema linfático, o lo contrario. Y esto está relacionado con patologías degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, la ELA. Y la migraña tampoco es la excepción. Luego, definitivamente el sistema linfático podría tener un factor muy importante en esto. Y cómo el dormir mal o dormir poco nos hace que no haya un buen drenaje, y esto nos va a generar dolor de cabeza claramente, como lo veíamos. Y este artículo de Julio Pascual pues nos muestra claramente cómo en modelos de hemorragia subaracnoidea o cefaleas agudas o meningitis o cefaleas postraumáticas y migrañas o migrañas crónicas, pues están todos implicados en la génesis de esto y generar claramente el dolor de cabeza. Pero además se han encontrado niveles de proteína tau elevados en pacientes con migraña. Luego, esto tampoco es algo exótico, porque definitivamente tenemos que hay unas alteraciones metabólicas muy parecidas a lo que ocurre en algunas patologías degenerativas, específicamente con migraña crónica. Sin embargo, estudios pilotos, todavía no sabemos, muestran que no hay ninguna diferencia entre el líquido linfático, el sistema linfático en pacientes con o sin migraña. Sin embargo, el modelo claro que funcionaría y nos mostraría muchísimo. En cuanto a tratamiento, pues sería muy fácil, pero claramente hay otras cosas que nos ayudarían muchísimo más a pensar en el manejo del tratamiento como migraña y cómo funcionar directamente. Bien, hay otros cambios directamente en la farmacodinamia y en la farmacocinética entre hombres y mujeres, en la expresión directa, en la función directa como tal, en la absorción, en la distribución, en el metabolismo y en la excreción. No somos iguales, y la presentación de las manifestaciones clínicas suelen tener una diferencia bastante importante. Y ya para ir cerrando, en cuanto al manejo de algunos medicamentos, específicamente la toxina botulínica, en migrañas crónicas, ¿habría diferencias entre el género, entre uno y otro? Pues claramente pensaríamos que sí. Acuérdense que la migraña tiene un dimorfismo sexual que alberga algunos cambios de estrógeno, de prolactina, etcétera, que hace que esto sea un poco diferente, y que definitivamente hay una respuesta diferente también en cuanto a si es hombre o si es mujer. Y la razón específicamente está en que nosotros no somos constantes con los tratamientos. Si mejoramos, no volvemos, y si no mejoramos, tampoco. Entonces, si nos va bien, ya estoy bien, ¿para qué voy a ir? Y si no mejoré, entonces ¿para qué voy si yo no he mejorado? Entonces, en eso seguramente sería la gran diferencia que estaría entre el manejo de algunas patologías, específicamente la toxina botulínica en migraña crónica. En conclusión, ya para cerrar la charla en estos 20 minutos, mencionar primero que no son diferentes en cuanto a muchas características, en cuanto a la forma epidemiológica y presentación de la migraña en hombres y en mujeres. Sí, definitivamente en cuanto al comportamiento de la misma, el 70% de las migrañas son sin aura y el 30% son con aura en mujeres, en hombres 50-50. Ahí hay una diferencia. Segundo, el impacto en la calidad de vida y en todo lo que ocurre en los pacientes es muy similar. La respuesta y el manejo farmacológico también. Lo que nosotros vemos desde el punto de vista en tratamiento también, cómo se comportan los diferentes fármacos, también es diferente. Pero si ustedes miran la fisiopatología, hay una cantidad de factores que hacen, no solamente estrógenos y prolactinas, CGRP, que si bien es cierto están implicados también en la fisiopatología de la migraña en hombres, es muy diferente en cuanto a cantidades y comportamiento en cómo se comporta la migraña en mujeres. Y demás, los dolores suelen ser mucho más prolongados, mucho más difíciles de tratar, etcétera.
en algunas pacientes con migraña, sobre todo migraña menstrual. Dicho esto, entonces ya terminando la presentación, quiero darle las gracias a todos por su atención. Hemos tratado con Lucas de hacer unas presentaciones muy puntuales para tratar de mantener su atención. Muchísimas gracias por su atención. Muy amables.